Cineautopsias, podcast de cine. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Cineautopsias, podcast de cine. Estamos en el episodio número 63. Creo que los teníamos un poquito abandonados, pero ya volvimos a nuestros podcasts habituales. De todos modos, espero que hayan visto y escuchado nuestros especiales anteriores, porque la verdad es que estuvieron muy buenos. Y como ya lo saben, pues siempre hay para todos los gustos, pero sobre todo para descubrir nuevas miradas, nuevas narrativas, nuevos temas de películas que probablemente ya hayan visto, pero nosotros tratamos de ofrecerles un punto de vista alternativo para que sigamos en la conversación sobre las películas que nos han gustado. Bueno, y esa conversación, por supuesto, se sigue en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos pueden encontrar como Cineautopsias. También en nuestra página de internet www.cinegrafia.com.mx y por supuesto también en algunas plataformas como iVoox o Spotify nos pueden dejar un comentario ahí en nuestra plataforma de podcasting, y si no, bueno, pues también nos pueden dejar una valoración en Apple Podcasts, en Anchor, y bueno, pues no hay pretexto para que no interactúen con nosotros y comenten las películas, las series de nuestros episodios anteriores y el contenido que les estamos subiendo en nuestra página. ¿Cómo estás, Julio Muñoz? Yo estoy muy bien, contenta de estar en un episodio más con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos ya en tantos episodios y por darle amor a estos episodios, ¿no? En redes sociales, en YouTube y todo, ¿no? Siempre se agradece mucho. Y bueno, Alberto decía que los teníamos un poco abandonados, pero realmente se compensa porque ustedes saben que siempre hay recomendaciones los jueves, ¿no? A través del Facebook de Cineautopsias, entonces abandonados no, y luego se van a la página de Cinegrafía y ahí hay muchos escritos para ustedes, es decir, solo pensamos en ustedes, solo hay producción de contenido para ustedes, pero hemos regresado a este formato tradicional, ya clásico por decirlo mejor, ¿verdad? Entonces yo estoy muy contenta de estar en un episodio más con ustedes. Y Al formato que nos vio nacer. Así es, hace tantos ayeres que ustedes estuvieron ahí y siguen aquí, ¿se dan cuenta de cuánto hemos recorrido juntos? No, pero ya en serio, qué bueno que siguen aquí. Si no han visto los primeros episodios, vayan, dense una vuelta. O sea, seguimos en encierro, ¿no? De todas formas, entonces, bueno, ¿por qué no aprovechar un día y decir, ya vi el especial de Nolan, de Los Simpson, ¿cuál fue el primer episodio de Cineautopsias? Twin Peaks, ¿les gusta? Hay de todo para ustedes, entonces vayan a ver los episodios anteriores también. Pero el episodio de hoy es, creo yo, uno de los especiales que nos va a quedar muy bien y que creo que va a tener, por lo menos de mi parte, ¿no? Como mucho cariño. Pero cuéntanos, Alberto, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy, en este episodio número 63, vamos a celebrar la obra de Charles Chaplin a través de 3 películas. El Chico, que pueden ustedes ver aquí, que este año cumple 100 años de haberse estrenado. El Chico es una película de 1921. Vamos a hablar de Luces de la Ciudad, tienen ustedes por acá, que cumple este año 90 años de haberse estrenado, y vamos a platicar de Tiempos Modernos, que este año cumple 85 años de haberse estrenado. Entonces, gracias a esta amable coincidencia de que las 3 películas cumplen una determinada cantidad de años como aniversario, pues vamos a platicar de estas 3 obras de Charles Chaplin, que la verdad es que las 3 están bastante bien. No es que necesiten que yo se las recomiende, pero es algo que se tiene que decir de todos modos cada vez que se habla de ellas. Son grandes películas. Así que bueno, pues no nos dilatemos más con esta canasta de cacahuates y vamos a comenzar nuestro comentario de estas 3 películas. Así que ya lo saben, con bisturí en mano, comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro primer contenido, que como ya les decía Alberto, cumple 100 años esta película de El Chico.
O sea, a mí me impresiona mucho. O sea, 100 años, ¿no? O sea, realmente creo que es como una marca muy importante. Como ya decía Alberto, las tres son películas fundamentales que marcaron antes y un después, ¿no? En la historia del cine, que Chaplin era un perfeccionista que cuidaba cada detalle, pero el poder verlas 100 años después, ¿no? O sea, que las películas puedan pasar esta prueba de 100 años después, ¿no? Y tener un mensaje que de alguna forma se puede sentir todavía muy vigente, ¿no? O sea, incluso si mucho ha cambiado, creo que parte del mensaje, algo que ya podremos discutir, es si se sigue vigente o no, pero bueno, más allá de estos aniversarios, um, pues no sé, Alberto, por dónde quieres que comencemos. Es el chico comienza con una frase que creo que resume bien algo que caracteriza estas tres películas, ¿no? Que es la mezcla de géneros, porque comienza con un intertítulo que dice una, si no me acuerdo mal, una película con una sonrisa y posiblemente una lágrima, ¿no? Eh, y claro, o sea, la verdad es que sí tiene momentos como muy emotivos, ¿no? O sea, terribles en donde pensamos que, pues, que el vagabundo va a ser separado del chico. Y creo que esos son momentos muy emotivos. Pero obviamente también tenemos todas estas escenas, ¿no? Cómicas, de humor, que es natural que nos despierten, ¿no? Como una risa espontánea, pero no sé, creo que por ahí podríamos empezar a discutir estas películas. Sí, pues ya que mencionaste este primer intertítulo con el que abre The Kid, pues si te parece, platicamos un poquito lo que hemos llamado en nuestras juntas de preproducción la mezcla de géneros, ¿no? Y que es precisamente la idea de que sobre todo en las dos primeras películas, o al menos así yo lo veo, en El Chico y Luces de la Ciudad, hay una mezcla entre el melodrama y la comedia. Nosotros más o menos estamos acostumbrados de manera general a separar ambos géneros. El melodrama, este género en donde los personajes solo son de una dimensión, o son muy, muy buenos, o son muy, muy malos, ¿no? Y podrá tener algunas chispas de comedia ahí para aligerar la trama, pero hasta ahí. Y por el otro lado, la comedia, por ejemplo, para hablar o para mencionar un contemporáneo de Chaplin, las películas de Buster Keaton, pues eran totalmente de comedia, comedia y comedia de enredos y comedia física y comedia y comedia. Claro, intentaban contar una historia, pero lo que predominaban eran los chistes. Entonces, una de las primeras cosas que llama la atención de las películas de Chaplin es cómo logra este equilibrio entre escenas muy hilarantes, entre situaciones que comienzan siendo muy cómicas, en las cuales se te plantea que va a haber una historia quizás hasta de aventura, por ejemplo en El Chico, cuántas aventuras van a pasar ellos juntos, ¿no? Mientras el niño va creciendo y um, tendrá un poco el mismo destino de convertirse en vagabundo, o el destino del chico será un poquito mejor al de su papá, pero empieza un elemento, bueno, la película empieza con un elemento totalmente melodramático, que es de una mujer que ha sido engañada por un hombre, que queda embarazada. Incluso, si recuerdas, hay esta fusión de cuando la mujer va saliendo del hospital de caridad con su hijo en las manos, luego hay una imagen de Cristo cargando la cruz. Mm, ujú, ujú. Entonces, pues da un poco el tono de la película. Sabes que vas a ver una historia como, pues esto, muy melodramática, pero inmediatamente la película empieza a meter situaciones muy cómicas, y entonces es bien interesante cómo a través de ambos elementos, tanto del melodrama como de la comedia, Chaplin logra dar un mensaje que va más allá de lo anecdótico que son sus historias. Sí, y claro, o sea, yo creo que contemporáneamente, o sea, que hasta el día de hoy tenemos el vicio, que lo podemos ver con los Golden Globes, ¿no? O sea, que tienen sus nominaciones a drama y que tienen sus nominaciones separadas a comedia, ¿no? O sea, y cómo tendemos
a separar estos géneros, ¿no? Y normalmente, o sea, o algo que se ha discutido mucho es, por ejemplo, si la academia, ¿no? En los Óscares favorecen a los dramas por sobre las comedias, si unas son películas más serias que otras, y aquí justamente creo que son películas que ponen en entredicho, ¿no? Como todas esas distinciones o en dónde está la seriedad de una película, en dónde está su rigor, su aporte, el corazón de la película, porque como dice Alberto, es cierto, comienza con una situación bastante pues delicada, diría yo, que justamente es esto, como una mujer que tiene que enfrentar su maternidad. Ah, claro, porque además eso es uno de los intertítulos, ¿no? Así como una mujer cuyo pecado era ser mamá, ¿no? Digamos, reconociendo que, pues bueno, un poco la cuestión era una desprotección social en donde la mujer no tenía los medios, en donde el padre del niño pues simplemente se lavó las manos. O sea, hay una forma muy cinematográfica en la que Chaplin nos dice que se lavó las manos, ¿no? Porque cuando cae la foto de la muchacha a la fogata ni la intenta rescatar, ¿no? Así como, bueno, pues ya se fue al fuego, ¿no? O sea, bueno, pues ya pasó. O sea, y claro que para la época me imagino que no es que fuera un tema fácil, ¿no? Así, digamos, tal cual retratar a esta madre soltera que se tiene que hacer cargo, que por supuesto esa amenaza como que le confronta mucho. Ustedes saben que toda la película comienza por un enredo, ¿no? También lo que mencionaba Alberto respecto a Keaton, en donde la mujer deja al bebé en un carro esperando que los ricos dueños de ese carro se hagan cargo del bebé, se roban el carro y después los ladrones se dan cuenta, abandonan al niño en un callejón y ahí es en donde el vagabundo, que es este personaje de Chaplin, encuentra al bebé, ¿no? Y se hace cargo de él. Y se hace cargo de él a las malas. O sea, digamos, no fue como un amor a primera vista de, ay, un bebé, yo lo voy a proteger, ¿no? Se intenta deshacer de él varias veces, pero y esto va a ser otro tema nuestro, o sea, un policía, esta figura de autoridad, como que lo está viendo y lo está viendo y no se puede deshacer del bebé y no se puede deshacer del bebé, así que finalmente se resigna y ahí empieza, ¿no? Pues nuestra película. Entonces, a pesar de que este inicio suena muy, pues sí, que podría haber sido como una historia, ¿no? Muy melodramática, muy cargada como hacia, pues, el qué mal y no sé, o sea, va a tener un tono muy ligero. O sea, desde que el vagabundo encuentra al niño, ahí como que se levantan los ánimos otra vez, les digo, solo por estos intentos muy burdos de deshacerse del bebé, pero no lo logra y llega el policía y al final llega y dice, bueno, pues me lo quedo y hasta le hace una pequeña hamaca, ¿no? O sea, en su casita pobrecita, le hace una hamaca con lo que tiene y un poco así, o sea, entonces desde ahí se está aligerando, ¿no? La trama sin que ello signifique pormenorizar la situación, ¿no? O sea, sin que ello signifique ridiculizar o burlarse de la situación de la mujer, que sigue siendo dramática, que sigue siendo seria, grave, pero se aligera y hasta hay como muchas escenas, no sé si a ti te parece igual, pero como enternecedoras, ¿no? O sea, en realidad, como lo que decías, las aventuras que viven el niño y el vagabundo, ¿no? O sea, esto de romper ventanas para luego arreglarlas, dan mucha ternura, o sea, porque es como un esquema muy sencillo, muy ingenuo, muy, no sé, ¿no? Como hasta bien intencionado. Yo sé que están rompiendo ventanas, pero, o sea, no sé, hay como un elemento muy enternecedor, a mí me lo parece, ¿no? Por lo menos en el chico, pero tú cómo ves esta mezcla de géneros también en Luces de Ciudad. Pues ahora que hacías la referencia en los Globos de Oro y sus extrañas categorías, Sí. sí es de llamar la atención que eh, ten- hemos tenido que remontarnos hasta 1921 para poder hacer esta reflexión de la mezcla de géneros. Porque ahorita se me vienen un par de películas que creo que he visto en los últimos 3 años. Una película brasileña que se llama Las Buenas Maneras y ahorita se me está escapando la otra. Pero bueno, lo que quiero decir es que esa en particular, la de Las Buenas Maneras, a mí lo que más me gustó fue precisamente su mezcla de géneros. Comienza como una película de aparentemente una relación amorosa entre dos mujeres y acaba prácticamente en una película de zombies, ¿no? Entonces imagínate todo lo que tiene que pasar para que una película tenga ese recorrido, ¿no? Entonces, ¿cómo, cuán genial
tiene que haber sido Chaplin, que nadie más se anima, por muy Kubrick que seas, por muy Nolan que seas, que nadie más se ha animado de manera tan clara para hacer esta mezcla de géneros, ¿no? Y en el caso de Luces de la Ciudad, ahí yo lo que siento que predomina en Luces de la Ciudad es lo que se conoce como la comedia física, ¿no? Por ejemplo, la escena en donde el rico se va a suicidar, es una escena que su comicidad está basada en la coreografía que hacen los personajes, igual que en la escena del box. Sí es aquí, ¿verdad? En esta, Sí. la del box. Sí, sí, sí. Entonces, y además tiene este elemento porque otra de las cosas que también llama mucho la atención viendo las películas en su conjunto es cómo Chaplin va perfeccionando ciertos detalles. Al elemento que me quiero hacer referencia con esto es que el hecho de que el ricachón no reconozca a Chaplin más que estando borracho genera muchas situaciones cómicas, pero además es clave para la trama melodramática. Si no fuera por ese elemento cómico, Chaplin no pudiera aprovecharlo de buena o de mala manera para poder ayudar a la chica que vende las flores. Entonces es bien interesante cómo lo va perfeccionando a lo largo de sus películas, ¿no? Esos pequeñitos elementos que conectan al melodrama y a la comedia. Hay una escena en Luces de la Ciudad que me gusta muchísimo, que Chaplin va en el auto del ricachón persiguiendo a una persona que está fumando para el momento en el que tire la colilla, el recogerla. Entonces, esta persona la tira, pero otro vagabundo ya la va a recoger, pero él claro, llega más rápido en el carro, lo empuja y recoge la colilla. Y la otra persona se le queda viendo así, oye, pero tú vienes en carro, ¿cómo es que requieres una colilla tirada en el piso, ¿no? Entonces, bueno, creo que la virtud que tiene esta mezcla de géneros también está en que permite resaltar los personajes femeninos como personajes que en un primer momento aparecen desamparados, pero que sí, un poco con ayuda de Chaplin, pero también por sus propias habilidades, se pone en una mejor posición que él, porque a pesar de todo lo que él haga, va a seguir siendo vagabundo. Sí, yo, o sea, justo como escuchándote ahora, lo que pensaba es que, bueno, pues esta mezcla de géneros, yo, o sea, ya escuchándome como en conclusión, ¿no? Pero, o sea, sí. O sea, que es, creo, como una de las formas que podríamos decir, o sea, de enfrentar la vida de Chaplin que refleja en sus películas. O sea, un poco porque también recuerdo que al final de Tiempos Modernos, y esto me va a regresar a los personajes femeninos que ahora decías, o sea, la chica está como de, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, la vida es espantosa, no tenemos nada en el mundo, o sea, y es cierto, o sea, no tienen nada, o sea, no, esto no es disimulado, no tienen nada en el mundo. Y la última cosa que le dice, no en intertítulos, sino como que podemos interpretarlo y no, y le dice, pues sonríe, o sea, la vida sí es horrible, pero pues nos toca como sonreír y aligerar, ¿no? Y pues tratar de hacerlo un poco más leve, porque es cierto que nada quita lo, pues lo difícil, ¿no? Que puede llegar a ponerse como una situación. Y creo que eso es a mí lo que me gusta de esta mezcla de géneros, que la comedia de ninguna forma, les digo, minimiza o hace menos la tragedia que están viviendo los personajes. O sea, creo que lo reconoce que son situaciones muy precarias, ¿no? O sea, porque además está todo un tema de clase social, ¿no? O sea, de cómo hay una vulnerabilidad y una precariedad propia, ¿no? De la clase que está reflejada por el vagabundo y quienes están a su alrededor en el barrio del chico, ¿no? Por ejemplo, toda la gente que vive como en ese eh, cuadro, ¿no? Bueno, como en esta tipo cuadra, vecindad, o sea, en este espacio, en Luces de Ciudad, ¿no?
la chica a la que van a evacuar, que no tienen dinero, que vive solo con la abuela y tienen a los hermanos, en tiempos modernos, por supuesto, ¿no? Ya hablaremos de eso, pero entonces siento que es eso, ¿no? Por un lado, la vida es terrible, pero pues la podemos aligerar, ¿no? O sea, pero podemos hacer que sea un poquito menos terrible, aunque sea a ratitos, aunque sea riéndonos un poco. Y claro, los personajes femeninos, creo que eso es un poco como tal vez, ¿no? Como la lección que aprenden del vagabundo, a pesar de que, como dices, por sus propios medios acaban en una posición mucho menos vulnerable que él. O sea, porque en el chico no nos explican muy bien, ¿no? Cómo es que la mamá ya de pronto es súper millonaria, pero de pronto lo es. En Luces de Ciudad queda claro que es gracias al dinero del vagabundo, pero también gracias a su esfuerzo, a que pone una tienda de flores, a que está trabajando con su abuela, que logra mejorar su situación. Y hasta en tiempos modernos, la chica consigue un trabajo de bailarina en un café mucho antes de que el vagabundo consiga un trabajo estable, ¿no? O sea, porque sí había tenido trabajos, pero lo despiden, malentendidos una tras otra, y llega ahí en donde empiezan a tener un poquito de éxito antes de que se complique todo. Pero son, pues sí, o sea, creo yo que también personajes femeninos que reflejan, pues no sé, ¿no? Voy a decirlo así, tú dime si ya es demasiado, pero como una precariedad estructural. O sea, te digo, como no es solo la mamá que tiene ahora, o sea, madre soltera que tiene que encargarse de la vida, sino pues, la precariedad, el tipo que no se va a hacer responsable, una sociedad que hasta seguramente le iba a ver feo, ¿no? En Luces de Ciudad, la discapacidad, ¿no? O sea, de una mujer, o sea, que no pueda ver, además de ser pobre, bueno, o sea, o como de un estrato social bajo, y la otra chica que también, o sea, de plano llegan a quitarle a sus hermanos y ella escapa de la policía como de milagro. O sea, hay, creo yo, como creo que estos personajes también son de alguna forma un vehículo, ¿no? Para evidenciar cierta vulnerabilidad propia de las mujeres de ese contexto y que no, aún así no las victimiza nunca, ¿no? O sea, me gusta mucho de esos personajes femeninos que muestra su vulnerabilidad, pero jamás son las pobrecitas que van a llegar a ser rescatadas por alguien más. O sea, necesitan ayuda, sí, pero no son estas damiselas en apuro que alguien les va a solucionar sus problemas y ellas son completamente dependientes, ¿no? ¿no? No sé si a ti te da como esa misma impresión también. Me da esa misma impresión y además, sobre todo me hace preguntarme por la forma en la que Chaplin abordó estos temas en sus películas, ¿no? Porque pues él no es que haya sido un vagabundo alguna vez en su vida, ¿no? Vamos, igual y nunca fue tan millonario como cuando ya era famoso, Sí. pero pues venía de una familia trabajadora del circo, Uh-huh, pues que uh-huh, tenía uh-huh. un trabajo estable, una vida más o menos normal, por decirlo de esa manera, y sin embargo es capaz de mostrarte personajes que, bueno, habrá que quizás meterse a hacer historiografía del cine norteamericano, pero ahorita que mencionaste lo de desigualdad estructural, yo creo que los personajes femeninos son, o sea, lo más radical de la desigualdad que pudo haber en esa época. Primero es una madre soltera, Uh-huh, uh-huh. que en general, pues en cualquier época eso es, Sí, eso sí, condena a las 100 años mujeres, después. pero vamos, o sea, 1921 en sociedad probablemente mucho más, sociedad norteamericana, mucho más cerrada de lo que es ahora, ver en la pantalla grande una madre soltera debía haber sido, sí, una cuestión que interrogó, confrontó a los espectadores, ¿no? Sobre todo luego cuando piensas que no podían mostrar mujeres embarazadas en las películas hasta 1960 y tantos, pues entonces imagínate una madre soltera, ¿no? O sea, si el nivel de moralidad era tan bajo que no podían poner una mujer embarazada en las películas, Sí, pues un ahora bebé imagínate, fuera del matrimonio y madre soltera. ¿no? Y luego está la cieguita. O sea, dime tú cuántas películas recuerdas en donde una protagonista tenga alguna discapacidad.
O sea, Santa, ¿no? La mexicana también, pero pues eso fue por pecado, le No, dio A la Quiet sífilis. Place, la niña. Ándale, por O sea, ejemplo. pero hay que hacer un esfuerzo, pues no es que Exacto. haya muchas. Sí. Exactamente, y entonces no, o sea, aquí no sé cuántos minutos avanza la película, pero inmediatamente sabes que esa chica que vende las flores y que es ciega va a ser la protagonista de la película, ¿no? Y luego en el caso de tiempos modernos, pues tenemos al personaje de Paulette Goddard en la mayor de las vulnerabilidades posibles en ese momento, porque es un padre soltero, de ella tiene que ser la mamá de sus hermanos, Ujú. viene la depresión y entonces sin papá y sin hermanos. Lo único que le queda es la calle, la calle, ¿no? Entonces es bien interesante o sería bien interesante, por ejemplo, indagar esto de cómo Chaplin decidió elegir este tipo de personajes, representarlos de esta manera para que, como bien dices, pudiéramos darnos cuenta de que las condiciones sociales, las condiciones estructurales son como muy opresivas. Y entonces tienes dos caminos, ser Tarkovsky, no, y plantear, no, no es cierto, ser Eisenstein y entonces mostrar, por ejemplo, en el acorazado Potemkin, en Iván el Terrible, pues esta cuestión de, pues hay que luchar contra la estructura, hay que luchar contra la tiranía, o tienes esta otra salida bien sutil, bien interesante que hemos estado platicando, de hacer del elemento de la comedia el vehículo para poder hablar de estos temas sin que te suene como a sermón, sin que te suene como moralino, sin que te suene como regaño, ¿no? Y ahora que estoy diciendo, bueno, pues creo que también es un poco lo que intentaría hacer Woody Allen, por ejemplo, en La Rosa Púrpura del Cairo. Va un poquito por ahí, porque también el personaje de Mia Farrow está en una condición terrible y sin embargo, pues ella busca, como bien decías hace un momento, pues la alegría en lo que puede, como el personaje de Chaplin busca la alegría y ayudar en lo que puede y como puede. Sí, y yo creo que en ese sentido hay como una, pues sí, o sea, que seguro necesitaría como un análisis con más elementos, pero creo que sería interesante ver en ese sentido por qué al hacer este retrato de, pues estas, pues sí, de estas estructuras violentas, o sea, ¿por qué no es la misma vulnerabilidad la de un hombre que la de una mujer? ¿No? O sea, cómo esas mismas estructuras sí suponen mayor vulnerabilidad para las mujeres, porque él está en la misma situación, pero su situación, su estatus de vagabundo, pues nunca es retratado eh, con la misma seriedad o con la misma denuncia, ¿no? O sea, incluso, eh, pues no sé, hasta se mofa un poco de ella, ¿no? Como esta escena inicial de Luces de Ciudad en donde lo descubrimos durmiendo en la estatua que están inaugurando, o sea, como que él se las arregla, pues, ¿no? Y el caso es que a pesar de que podríamos decir que él tiene o es sujeto al mismo tipo de vulnerabilidad social, en las mujeres se evidencia que es distinto, ¿no? Creo yo, o sea, con estos personajes femeninos. Y te digo, a mí me parece además que lo bueno es que no las convierte como en las víctimas ni del sistema, ni de ellas mismas, ni de nada, pero sí está retratando finalmente su vulnerabilidad, ¿no? Y esto que decías, o sea, respecto a cómo el humor puede ser o es como la herramienta de crítica, ¿no? Social que tiene, o sea, que realmente es a través de este humor que puede ser, siguiendo la tradición de Keaton, muy físico, ¿no? Porque lo es hasta en cómo camina, en cómo se mueve el sombrero, cómo usa el bastón, pero también como en de quién nos reímos, ¿no? O sea, o de dónde puede venir un poco el chiste en relación a la autoridad, ¿no? Que también es algo que habíamos dicho. O sea, que siempre tiene una relación con la autoridad muy complicada por lo mismo de que él es un vagabundo. O sea, como que se echa de ver que la policía está ahí para vigilar a los pobres, pues, para que se queden un poco en su lugar. Y por eso es que el policía es siempre como este, eh,
alivio cómico, ¿no? Como que siempre salen los chistes de ahí de lo van a atrapar, va a haber un malentendido, él no quiso hacerlo, pero lo hizo y al final, ¿no? En las tres películas, pero al final, pues te digo, o sea, de que retrata al policía como asegurándose de que los pobres se mantengan en su lugar, que es una crítica importante a esta institución contemporánea. Pues eso también, ¿no? Habría que destacarlo del humor de las películas, de estas tres películas. Sí, y no solamente que se mantengan en su lugar, bueno, es parte de lo que voy a decir, que se mantengan en su lugar y que se mantengan cumpliendo también los estándares de moral. Porque, por ejemplo, en El Chico, o sea, son estas instituciones, la policía, el médico, El el orfanato. orfanato, que dicen, no, esta felicidad que ustedes tienen está prohibida, es ilegítima, usted no puede ser feliz con este niño, no, usted no puede ser feliz. Entonces, como también son figuras de autoridad, no solamente de conducta y de espacios, de ustedes pobres tienen que vivir en este callejoncito, sino también de las emociones. Y cómo Chaplin hace estos juegos cómicos de pelearse con el policía, de pelearse con el médico, pelearse con cualquiera que represente una figura de autoridad en sus películas, un poco para reivindicar quizá esto que mencionabas de, bueno, pues si tenemos todo esto en contra, pues hay que burlarnos de ellos. Porque en una de esas no se dan cuenta que te estás burlando de ellos y es como un escape para ti. ¿Y cómo lo reflejas en el cine? Bueno, pues de una manera cómica, persecuciones, caídas, peleas, pero cuando estas figuras de autoridad entran en el rol del melodrama, de yo te voy a quitar a tu hijo, yo te voy a quitar la libertad, te voy a quitar esta felicidad que encontraste con esta mujer, entonces Chaplin vuelve a meter la comedia de alguna manera. Por ejemplo, en tiempos modernos es hilarante cómo va y viene de la cárcel y todo el tiempo metiéndose en problemas, ¿no? Entonces está el elemento del melodrama, Chaplin mete la comedia y de pronto todo se resuelve. Sí, sí, sí. Y claro, porque aquí la cuestión es, o sea, esta parte que decías, ¿no? De claramente tenemos una estructura en nuestra contra, lo menos que podemos hacer es burlarnos de ella en el cine, ¿no? Se me ocurrían como justo dos escenas. Una que creo que es en tiempos modernos, en donde en una de estas idas y venidas a la cárcel dice, ya me vale que me arresten. O sea, llega al puesto de periódicos y se empieza a fumar un puro, le regala uno a alguien, ¿no? O sea, como ya arréstame, órale. O sea, no tengo dinero, ¿no? O sea, como, ¿qué vas a hacer? Y la otra es, o sea, justo esto como al final, el retrato que hace del personaje rico en Luces de Ciudad es claramente una, o sea, como tú decías, ¿no? Es un vehículo para el humor que quiere llevar y es gracias a ese humor que la trama puede avanzar, porque gracias a ese rico que cada vez que está ebrio lo reconoce como su amigo, eh, él puede hacer algo por la chica de las flores, pero además, o sea, está como esta cosa de acaba yendo a la cárcel un poco por ese tipo de confusión. O sea, sí hay una consecuencia al final porque asumen que él le robó, cosa que no había hecho, ¿no? Y digamos, justo es eso, como este paso que puede ser como del humor al drama en un segundo, en donde da risa, ¿no? Un poco como parte de la comicidad que había construido en toda la película, que el rico le diga, sí, ¿cuánto quieres? $1,000, ten, ¿no? O sea, que se nota, digamos, que la desigualdad social es tal que hay alguien que tiene $1,000 para regalar en la bolsa en ese momento y que se le hace fácil, mientras que a la chica la van a correr de su casa por no poder pagar la renta, ¿no? $22. Y entonces es un poco también, pues te digo, a mí se me hace como un retrato caricaturesco y claramente satírico de los ricos mientras están tirando su dinero, ¿no? Como en sus fiestas y ebrios y ni se enteran. Hay personas que por $22 van a perder su casa, ¿no? O sea, y ahí está, ¿no? Como, pues sí, en esa mezcla de, y en tanto que los ricos también son autoridad, ¿no? Porque frente a los ricos todos se cuadran en las películas. O sea, de hecho, la mamá del chico
le hacen caso y la policía la atiende y todo porque ella es rica. O sea, y digamos, ahí viene como también una, pues eso, ¿no? O sea, resignificación de quién eres en la sociedad dependiendo de qué tanto dinero tengas. ¿Eres la mamá soltera o eres la mujer rica, virtuosa, estrella que está buscando a su hijo perdido, ¿no? Entonces, bueno, también creo que esas reflexiones se pueden hacer sobre cómo plantea el humor en relación a las figuras de autoridad, ¿no? O sea, como una sátira crítica social importante. Muy bien. Bueno, pues esto es un poquito del análisis que hemos estado elaborando alrededor de las tres películas, la mezcla de géneros, los personajes femeninos, la relación con la autoridad. Pero tenemos más análisis de estas tres películas. Vamos a hacer un breve corte y volvemos con más. Bueno, pues otra de las cosas que nos llamó la atención de volver a ver estas películas fue la solidaridad que se da entre sus personajes. Yo creo que de las mejores escenas que tienen las tres películas son aquellas en donde ya se ve ese amor, esa complicidad, ese, pues esa amalgama incluso hasta de necesidades que tienen los personajes, ¿no? Por ejemplo, en El Chico hay estas escenas de comida. Se están preparando ellos la comida y luego cómo se la van dividiendo, la mitad para ti, la mitad para mí, y hasta cuentan los hotcakes que les toca exactamente los mismos. O por ejemplo en tiempos modernos, ¿no? Que tienen como una especie de sueño en pareja, Paulette Goddard y él, de tener una casa y una cena y todo esto. Entonces también creo que es un elemento muy importante en las películas como los diferentes obstáculos y la comicidad que se da, como lo hablamos en el bloque anterior, permite que se vaya generando este intercambio amoroso, esta complicidad, estos pequeños actos de solidaridad entre los personajes. También, por ejemplo, en Luces de la Ciudad, aunque la chica que vende flores como no es tan proactiva, por decirlo de esa manera, las dos o tres escenas que hay de los dos, de Chaplin y de la que vende flores, también son muy íntimas, ¿no? Y como que estás esperando ese momento en el que se declaren su amor, o se den la mano, o se den un abrazo. Entonces, este es otro de los elementos que también maneja muy bien Chaplin en sus películas, cómo va construyendo las relaciones de los personajes y cómo estas relaciones ayudan para que tú también te enganches con sus historias. Sí, justo, o sea, estos vínculos, ¿no? Que decías ahora, solidaridad, que sí, o sea, por supuesto, pero también de amor. Y yo creo que además en estas tres películas podríamos ver como relaciones amorosas en distintas fases, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que en tiempos modernos es una fase muy temprana en donde imaginan qué podría ser de su futuro juntos, ¿no? O sea, como que se necesitan el uno al otro para salir de la situación difícil en la que están, ¿no? Y se tienen el uno al otro, ¿no? Poco más. Y entonces justo estas fantasías que decías ahora de, ¿te imaginas tener una casa aquí? ¿Cómo sería? ¿No? Y empezamos con esta escena onírica de una casa pues muy suburbana, muy gringa, muy, ¿no? Como ese sueño americano, pues. Pero les digo, me parece que ahí en ese caso lo que vemos es como una relación amorosa que va empezando y que sobre todo como que se está en un momento en donde se sostiene mucho por las fantasías y las esperanzas que tienen, ¿no? En su futuro como pareja, ¿no? En sus proyecciones, por decirlo así. Mientras que en el chico la relación amorosa entre el vagabundo y el niño lo que refleja es no tanto como una proyección hacia futuro, sino como una gran, tú lo decías, ¿no? Como una amalgama o una gran complicidad que se genera de ya vivir juntos. O sea, y me acuerdo mucho esta escena de los hotcakes, que es muy, muy bonita, pero también cuando llegan a dormir como a un albergue, ¿no? En donde les cobran como unos centavos la cama, pero no quieren pagar la cama del niño. Entonces, o sea, ahí es como una coreografía muy ágil, pero en donde puedes ver como muy compenetrados a los dos personajes, o sea, de que ya se entienden tanto
que saben cómo va a reaccionar el otro, se anticipan, ¿no? Y entonces por tratar de ocultar al niño vemos como a esta rutina coreográfica que además de ser graciosa, les digo, es como, ¿no? O sea, pues siempre dormimos juntos, entonces, ok, pongo la cobija así, no, pero entonces te escondes, o sea, no sé, ¿no? Como que se nota pues que hay una gran, pues no sé, ¿no? O sea, sincronicidad o que hay una gran complicidad de ellos, de haber construido una vida juntos, ¿no? O sea, y les digo, creo que que su amor no es tanto proyectar hacia futuro, sino como el amor que se tienen por compartir esa vida, por hacer su vida cotidiana como ese refugio frente al mundo, ¿no? Incluso en esa sincronicidad de tú rompes las ventanas, yo las arreglo, ¿no? Por decirlo así. Y claro, en Luces de Ciudad, o sea, el final, o sea, es que no hay manera, o sea, no hay manera, porque, o sea, no, si no la han visto, con todo respeto, pues ya van 90 años, no se las estoy spoilereando. Pero ustedes deben saber que esa es una de las escenas más bonitas de la historia de la vida. Porque claro, o sea, está la cosa de que el vagabundo, no sabemos por qué, pero no se atreve a decirle como de, hola, ¿cómo estás? Soy yo, ¿no? O sea, entonces siempre estamos nosotros los espectadores con como la tentación de, lo va a reconocer, no lo va a reconocer, le va a decir, no le va a decir, ¿no? Y entonces la chica de las flores, que ahora puede ver, eh, cuando el vagabundo se le queda viendo, ¿no? Hasta se burla un poco y dice, ay, ya hice una conquista, mira, qué bien, ¿quieres una flor? ¿Quieres una moneda? Ten. Y entonces hay un poco como esa burla, él le sigue pasmado, ¿no? Así como sin decir nada. Y entonces a mí se me hace muy, muy, muy como hermoso, ¿no? Que la película cierre y que ella lo reconozca a él cuando le toca la mano, ¿no? O sea, que es como el gesto en donde ella lo toca y le es familiar al tacto y entonces ahí le cae el 20, ¿no? Y le dice, ¿eres tú? ¿No? Eh, y entonces ya le dice el vagabundo, sí, ya puedes ver y tal, y todo, pues, ¿no? Pero digamos ahí como que es como una relación de tú me ayudaste mucho cuando nadie más me ayudaba y como que nos deja entrever que tal vez es y ahora yo te voy a ayudar a ti, ¿no? O sea, como no hemos compartido una vida juntos, como en el caso del chico, no tenemos fantasías hacia futuro, como de, ay, te imaginas vivir en una casa, pero tú estuviste cuando nadie más estaba, ¿no? Y ahora que yo ya estoy mejor, les digo, por lo menos como es el final de la película, por lo menos tenemos esta insinuación de, y voy a estar ahí para ti, pues, ¿no? O sea, como no se me va a olvidar que estuviste ahí para mí cuando nadie más estaba. Entonces, esa forma de retratar distintas formas o expresiones de amor, ya sea de amor en una pareja, en distintas fases, ¿no? De ese amor o con el niño en particular, porque además leí, pero la verdad es que no averigüé más, que Chaplin acababa de perder a su hijo, ¿no? Como antes de grabar la película, entonces como una cuestión de retratar pues los vínculos afectivos, ¿no? En una relación paternal y todo. O sea, creo que ahí está el corazón de las películas, ¿no? O sea, más allá del humor, más allá de la crítica social, un poco es lo que tú decías, como que, que quienes van a ver la película, quienes vean la película, se identifiquen. Y creo que se identifican justo como por este corazón, o sea, porque encuentras... Eh, te quedas con esas historias de amor, no solo con los personajes, sino como con el tipo de vínculo que tienen entre ellos, ¿no? Ya sea de cuidado, de solidaridad, de una vida en común, de esperanzas de que todo mejore, ¿no? Entonces creo que a mí eso yo diría que es como el centro y la razón por la cual podemos seguir hablando de ella 100 años después, ¿no? O sea, más allá de que los otros elementos, por supuesto, son muy buenos, pero lo que hace que de alguna forma tengan como este halo, ¿no? Atemporal las películas. O sea, para mí no se sienten como envejecidas. O sea, por supuesto ves, ¿no? Los autos, ves que con un papelito basta para que te den trabajo. O sea, sí se nota la diferencia de época, pero en este punto de las relaciones creo que sí hay como una atemporalidad, ¿no? Como linda en cómo lo retrata. Y, y es que ese es uno de los grandes triunfos de las tres películas, la forma en la cómo voy a decir, se arriesga a plantear
relaciones emocionales, que no sentimentales necesariamente, sino emocionales, sin el retrato típico de convertir una relación emocional en una relación sentimental. Porque el único con el que se besa es con el chico, ¿no? En Luces de la Ciudad es hasta el final que hay esta insinuación de que van a, o de que podrían llegar a ser una pareja. Si bien es verdad que hay un vínculo emocional, ¿no? O sea, es hasta el final de la película que está esa insinuación. Y en tiempos modernos sí está más a la mitad de la película, la insinuación, o sea, pero nunca ves que se besen, que se abracen, más allá de la alegría natural de que ya conseguí trabajo, ya saliste de la cárcel, este, ya conseguimos hoy, que ya conseguimos una casa, ¿no? O sea, más allá de esa alegría que les puede llevar a abrazarse, o que se vayan caminando del brazo por la calle, o sea, no hay esta insinuación de la relación sentimental. Entonces, desde esta perspectiva, pues sí hay que valorar, o sea, cuán arriesgado es el retrato de las relaciones emocionales que hay en estas películas, ¿no? Porque pues bien fácil pudo haber sido que a lo mejor porque como es un vagabundo, porque como que está buscando cómo ganarse la vida a diario, pues enamora a una cieguita y en el camino se va enamorando él. No, o sea, aquí lo más importante en las tres relaciones que establece con los otros personajes principales, es cómo te ayudo, cómo puedo hacer de tu vida un poquito mejor aquí y ahora, y pues a ver mañana, ¿no? Porque pues yo soy un vagabundo y mañana puedo estar en la cárcel, pero aquí y ahora puedo hacer algo por ti y, y mejorar tu vida, ¿no? Y es una de las cosas que también nos sorprendía, nos gustaba al volver a ver estas películas, cómo el personaje de Chaplin siempre está en una posición que parece ser más vulnerable que las personas a las que está ayudando. Y aún así lo hace. Sí, sí, o sea, por ejemplo, sin tener ni 2 pesos, o sea, se queda con el niño, lo ayuda y dice, lo educo, lo crío. O sea, con la chica de las flores tiene como la buena suerte, ¿no? De tener a este rico ebrio a la mano, pero nunca se aprovecha del rico ebrio para mejorar su propia posición social. O sea, nunca trata de explotar, digamos, como la ebriedad del rico para sacar provecho, para ganar dinero, para tener más cosas. Le preocupa en la medida en que puede sacarle dinero para dárselo a la chica, ¿no? Y en tiempos modernos, claro, en Luces de Ciudad también está la cosa de incluso roba, o sea, el rico ya le había dado el dinero, ¿no? Pero se arriesga y dice, bueno, pues ya me voy a ir a la cárcel, pero ten el dinero. Y en tiempos modernos también, o sea, está como casi si fuera por mí yo no regreso a la fábrica, ¿no? O sea, si fuera por mí yo no regresaba a ese trabajo horrendo, pero un poco como el antecedente de Homero de estás aquí para siempre y hazlo por ella, ¿no? O sea, regresas al trabajo horrendo por la persona a la que amas, así es la vida. Pero en ese sentido, ahora que te escuchaba, o sea, creo que justo como la sensación de ayudar, o sea, a otras personas, a estos otros protagonistas, da un poco la sensación de tú y yo contra el mundo, ¿no? O sea, sea el niño, sea la chica de las flores, sea la chica de tiempos modernos, es como de, ya nos encontramos, ¿no? O sea, la suerte que tuvimos es que nos encontramos y tú y yo contra el mundo, yo te voy a ayudar, ¿no? Y vamos a enfrentar esto solos. Y eso justo creo que nos, digamos, como que conecta este retrato, ¿no? Como si por decirlo así, como si una cara de la moneda fueran estas relaciones sociales, este deseo de ayudar, que no podría entenderse sin el otro lado de la moneda, que es el comentario social. O sea, porque creo que eso es como lo que le da fuerza a las tres relaciones de estamos solos frente al mundo y el mundo, o sea, viene tras nosotros, pues, o sea, con la cárcel, con deudas, el orfanato, eh, no sé, ¿no? O sea, frente a un mundo no amigable, o sea, lejos, lejos de lo amigable y más bien predatorio y violento y enajenante,
estamos tú y yo, ¿no? Y tenemos que defendernos porque es lo único que tenemos, o sea, solo nos tenemos tú y yo. Entonces también ahí, ¿no? Como esta parte de comentario social de estar criticando, o sea, por ejemplo, creo que, no sé si es así, ¿no? Pero yo fui una de esas profesoras que puso los primeros minutos de tiempos modernos en alguna clase en la prepa, y creo que hice bien, o sea, lo volvería a hacer, no me estoy arrepintiendo, es por su educación y por su bien, pero digamos, ahí es cuando el comentario social está mucho más claro, o sea, tan claro que a Chaplin lo acusaron de comunista en Estados Unidos, en Alemania también no gustó, en Italia también estaba como, este es comunista, o sea, había como una gran alarma en ese momento, porque además ustedes recuerden que esto es del 36, o sea, no estamos en plena guerra mundial, no sabemos dónde va a acabar esto. Y entonces hay como el fantasma del comunismo que recorría Europa en esos momentos. Había como esta gran alarma de qué está diciendo y luego la escena de malentendido, que es muy importante que sea con humor, de malentendido, en donde el vagabundo levanta la bandera y lidera la marcha, ¿no? A favor, parece que de los derechos de los trabajadores. Entonces ahí, digamos, si había comentario social en las primeras dos, en tiempos modernos ya explota, ¿no? O por lo menos adquiere también como un papel protagónico la demanda social. Sí, y además que a mí lo que me llama mucho la atención, que yo le había mencionado un poquito en el siguiente bloque, pero que entre más lo pienso, más me llama la atención. O sea, es como Chaplin aprovecha la herramienta que él tiene a la mano, que es el cine, y que es una herramienta muy cara, y que hay que tener un alto grado de privilegio para poder acceder a esta herramienta, y que esa sea tu herramienta para poder dar un mensaje social, porque el cine se hace con el dinero de otras personas y si tienes suerte se hace con el tuyo, ¿no? O sea, si eres muy suertudo, tú puedes poner tu dinero, pero si no, tienes que poner el dinero de otras personas. Entonces, esta herramienta tan privilegiada, ¿cómo, cómo la ocupa para este mensaje con un personaje que tiene menos que todos los demás y que a pesar de todo está ahí para ayudarles, incluso en los momentos en donde la exclusión, donde la desigualdad, donde los obstáculos para conseguir una vida decente están a la orden del día como en tiempos modernos. Llama mucho la atención como tiempos modernos, o al menos así yo la vi, comienza pre-Gran Depresión de 1929, él se va a la cárcel y cuando sale ya está la depresión en su máximo apogeo, ya no hay trabajos, ya no hay comida, ¿no? Y entonces el personaje sigue siendo este personaje que va a querer ayudar a los demás, ¿no? Que va a querer tomar los empleos más, pues más bajos, más peor pagados seguramente, pero que aún así lo está haciendo por el bien de alguien más, por un bien mayor, ¿no? En ese sentido. Y con relación a la fábrica, pues sí, ¿no? O sea, los primeros 15, 20 minutos que tienen que ver con todo eso, otra vez es esta genialidad de poner la comedia al servicio de la crítica social. De no solamente este viejo reclamo de las máquinas nos van a suplantar, ¿no? Sino de cómo las personas enajenamos nuestras actitudes en la maquinaria. Y la maquinaria como una metáfora del trabajo, de las relaciones personales, de las relaciones con las redes sociales, incluso un poquito, ¿no? Chaplin no tiene ningún reparo en decir que el trabajo mecánico, independientemente de cuál sea es un trabajo que va a romper el alma de una persona y que la va a romper a tal grado que va a confundirse con la máquina justo como tienes detrás tuyo.
Y yo estaba leyendo que uno de estos datos curiosos, o sea, ustedes pueden creer en los datos de IMDb o no, ¿verdad? Porque tampoco sé cómo respaldan sus fuentes, pero la cuestión es que se supone que estaba platicando con Gandhi sobre, ay, ¿a dónde nos va a llevar el progreso de la tecnología y no sé qué? Y entonces, que lo que Chaplin quería criticar aquí no era la tecnología como tal, sino cuando la tecnología es solo utilizada para el beneficio económico de unos cuantos, ¿no? O sea, que no es pelearse, digamos, con pues el progreso Sí, ¿no? tecnológico ineludible, ¿no? Como tratar de resistir a esa ola, pues no es el punto, No, pero... porque, Ujú, porque además en el contexto de la Gran Depresión, o sea, habría sido completamente fuera de este mundo hacer un alegato contra las máquinas, contra el trabajo, contra la tecnología, porque al final de cuentas eso era lo que, o eso fue lo que sacó a la gente de esa depresión. Pero la pregunta, ¿a cualquier costo nos tiene que sacar de estos problemas? Pues parece que no. ujú, ujú. Sí, o sea, y creo que, como decías, ¿no? Esto del humor para hacer la crítica, que en donde, digamos, ya llega al punto culminante de lo absurdo, es en esta máquina que tiene que eficientar tiempos y entonces va a darle de comer a los trabajadores, ¿no? O sea, porque ya veníamos como de una secuencia con mucho humor, ¿no? O sea, entonces eh, burlarse del trabajo mecanizado, de la enajenación que produce, o sea, este hombre fuertísimo, sin playera, que solo tiene que mover, ¿no? Unas palanquitas, o sea, es que, digamos, ya había varios chistes respecto a la enajenación de la fuerza de trabajo de los que estaban en la fábrica, pero ya llegando al punto de le traemos aquí, ¿no? Como esta máquina que va a eficientar, porque ya no van a tener que tomar descansos, porque entonces ya nada más pone la máquina frente al trabajador, le da de comer y el trabajador sigue, ¿no? En lo suyo, sin parar, y que es, pues sí, o sea, justamente esta lógica en donde los trabajadores son la extensión de la máquina, que no pueden descansar, que tomar descansos está mal, comer está mal, eh, y lo hace con mucho humor, ¿no? O sea, como que justamente esta escena y cómo la máquina pierde todos los estribos, la escena del elote, ¿no? En donde como que empieza a tener un cortocircuito. O sea, funciona a muchos niveles, ¿no? Esta escena porque es muy cómica, o sea, y tiene un humor físico, ¿no? O sea, de él haciendo sus muecas, sus gestos, su cara, el elote, pero también está, creo yo, ¿no? Como haciendo una burla de estamos llevando la tecnología para que dejemos de comer y dejemos de descansar, o sea, démonos cuenta de lo que estamos haciendo, pues, ¿no? O sea, como de para qué queremos más tecnología si va a ser usada para que las personas ya no puedan tomar ni un descanso, ¿no? Eh, pero sí, o sea, yo les digo la verdad, ahora que volví a ver estas tres películas, que por cierto, si ustedes están preguntando, oh, pero ¿dónde las puedo ver? En Movie las encuentran, estas tres y a más películas de Chaplin. Y realmente me sorprende mucho en ese sentido como la vigencia de las películas. O sea, son películas de 100 años, de 90 años, 85 años, y hay tantos elementos rescatables con los que nos podemos identificar, que se sienten de alguna forma contemporáneos, ¿no? A pesar de todo, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Como que la experiencia de volver a ver estas películas me sorprendió mucho para bien, pues. Por ejemplo, ahorita que estás mencionando el aspecto de la actualidad, pues un poco, si se acuerdan cuando comentamos Capitán Fantástico, el Mm, personaje que hace Viggo Mortensen igual es como un heredero, ¿no? Del vagabundo de Chaplin, porque tienen este elemento común de el cuestionamiento de la autoridad, ¿no? O sea, pues no te creas todos los cuentos que te dicen, no te creas que el trabajo es el único camino para ser feliz, no te creas que el dinero es el camino para ser feliz, ¿no? Y sin duda Tiempos Modernos es la película que es más incisiva, que es más directa en estos elementos que hemos planteado de reto a la autoridad, de crítica a la sociedad, de oponer tu felicidad a esas estructuras que te lo están impidiendo, ¿no? Porque incluso aunque la fábrica es bastante mecanizada,
los obreros hacen muchas cosas dentro de ella y hacen muchas cosas en primer plano y algunas bastante absurdas, como la que el mismo Chaplin hace, ¿no? Que nada más es apretar tuercas. Ujú. Entonces, no es, como decías, como la crítica así nada más presea, ay, los celulares han venido a tergiversar las relaciones de las personas. Ya nadie se ve a la cara por Ya estar en el nadie se ve. celular. Ujú, ujú. No, o sea, es esto de, a ver, ¿qué de todo eso que ha venido a cambiar al mundo es lo que efectivamente estamos haciendo mal, ¿no? ¿En qué momento lo tenemos que dejar de hacer? ¿En qué momento no se tiene que convertir efectivamente en un obstáculo para nuestra felicidad, para nuestro bienestar? ¿Y en qué momento tenemos que aprovecharlo para que sea parte de nuestro bienestar? Entonces, a pesar de que la crítica es muy frontal, incluso pues la primera escena, tú me acordarás que son estos borreguitos y luego La gente saliendo del metro. los obreros saliendo del metro. O sea, no es esta crítica regañona, ¿no? Otra vez no es este discurso moralino que te hace querer volver a una etapa de pastoreo y de bienaventuranza que quién sabe cuándo habrá existido, ¿no? Pero, y ya voy a ir cerrando mi comentario, también lo que tiene de maravilloso Tiempos Modernos es que probablemente eh, a pesar de centrar el mensaje en que, bueno, pues el mundo es difícil y hay que sonreírle, o sea, esa escena final en donde los dos personajes se van caminando sobre una carretera hacia el horizonte, al menos para mí, sí plantea más un problema que una solución. Sí plantea más como otra vez este confrontar y decir, bueno, si tú fueras ellos, ¿tú qué vas a hacer? ¿No? ¿De qué lado vas a estar? ¿O a dónde crees que van? Porque ¿a dónde crees tú como espectador que van esos dos personajes que desaparecen en el horizonte? Es lo que te va a comprometer a ti a hacer precisamente con todos estos obstáculos y con todas estas estructuras que hay a nuestro alrededor. Si tú crees que esos personajes van a encontrarse con más desdichas, con más desgracias, con más cárceles, pues entonces no parece haber soluciones, no parece haber formas válidas de luchar y de confrontarse con la autoridad. Pero si, aunque sea por ese momento, piensas que sí la emoción, que sí la amistad, que sí los vínculos emocionales pueden ser un refugio y al mismo tiempo un trampolín para seguir caminando, entonces vas a caminar con ellos. Sí, y o sea, de esto último que decías, de a pesar de que son tres películas con una clarísima crítica social, no se sienten adoctrinantes, ¿no? O moralizantes. Y yo creo que también eso se debe a que el personaje de Chaplin nunca se erige o nunca se presenta como un modelo a seguir. O sea, no es él el que te va a señalar esto está mal, entonces nosotros vámonos por el camino del bien, nosotros hay que hacer, o sea, el personaje del vagabundo hace crítica social sin quererlo, o sea, como que sus películas, Chaplin, lo que está haciendo es retratar lo que está mal, pero el vagabundo como tal nunca está apuntando a que está mal. O sea, el espectador tiene que como caerle el 20 de qué es lo que está mal, o sea, de esta situación aquí hay un problema, ¿cuál es? ¿No? Y te voy a poner las piezas como muy claritas, pero tú lo tienes que hacer, porque al final, o sea, esta escena que recordaba ahora, el vagabundo toma la bandera porque se cayó del camión, no, no está, o sea, no, no sabe de los derechos de los trabajadores, no sabe que está pidiendo huelga, no sabe, o sea, está ahí, está en esa situación, se ve en un malentendido, acaba en la cárcel por liderar esta marcha. Y creo que por eso no se siente también como moralizante, porque no, no te está llegando el personaje que sabe más que tú, que ya pensó más que tú y te va a decir cómo vivir, qué hacer, qué pensar, y solo lo tienes que seguir. En realidad, creo que ese es justo, ¿no? Como la distancia entre el vagabundo y Chaplin. El vagabundo está un poco perdido en sus circunstancias tratando de
sobrevivir, sortear estos obstáculos, porque como tú dices, al final los finales son abiertos, entonces no tenemos claro que estos personajes vayan a llegar a un lugar seguro. O sea, en las 3 películas, digamos, en El Chico, el vagabundo llega a la casa de la mamá, pero no sabemos que su situación vaya a mejorar. Con Luces de Ciudad, les digo, está la promesa, quiero pensar. Quien crea en el amor dirá que sí se va a ayudar, ¿no? O sea, que ahora la chica lo va a ayudar, pero tampoco lo tenemos claro que él llegue a un lugar seguro. Y con tiempos modernos, lo que decías, ¿no? Están caminando hacia un horizonte, pero ¿hacia dónde? O sea, ¿en dónde sí van a poder encontrar ese lugar seguro, esa casa? Entonces ahí yo creo que, les digo, como la diferencia entre Chaplin, el director, ¿no? De Chaplin, el que está representando al vagabundo, como que Chaplin sí está teniendo claro qué es lo que quiere denunciar, el vagabundo no. Y esa distancia permite que los espectadores, que quienes vemos las películas, también seamos los que tenemos que descubrir qué está mal y por qué, ¿no? O sea, hay algo que me hace sentir mal o hay algo que yo creo que está mal y no alcanzo a ver qué, pero lo tengo que buscar yo porque el personaje, ninguno de los personajes me va a señalar claramente, ni va a haber diálogos obvios de ya te diste cuenta que el problema es que los medios de producción. Pero, con suerte, quienes vemos la película llegamos un poco a eso. Muy bien. Bueno, pues ustedes qué piensan de estas películas, si ya las vieron, si no, pues esperamos que este comentario los haya animado a verlas y vámonos a lo que sigue. Bueno, pues espero que este episodio les haya gustado mucho. Sin duda estaremos esperando que ustedes nos cuenten en redes sociales. Recuerden, Facebook, Twitter e Instagram nos pueden encontrar como Cineautopsias, o si están viendo esto en YouTube, en los comentarios que están aquí abajo. Estaremos esperando leer, primero que nada, si ustedes ya habían visto estas películas, si les gustan, no les gustan, si creen, o sea, si dejamos a su película favorita de Chaplin fuera, díganos cuál es esa película y por qué es su favorita. Y entonces sin duda estaremos esperando todos sus comentarios. Creo que nos quedamos con muchas cosas que decir o con ganas de seguir hablando de estas películas porque sin duda son extraordinarias, ¿no? Pero bueno, esperamos que pues con este pequeño espacio sobre Chaplin les den ganas de ir a ver nuevamente estas películas si ya la vieron, y si no, que les den el beneficio de la duda por primera vez. Además, ¿en dónde nos dijiste que la podían ver? En Movie encuentran estas y otras películas de Chaplin, además de una muy buena programación. Movie no me está pagando nada, o sea, si Movie o alguien de Movie llega a ver esto y me quieren pagar, pues estaría perfecto, pero en realidad simplemente es para decirles que ahí es como una plataforma pues amigable y directa de encontrar estas películas sin mayor problema. Y yo creería que algunas versiones de estas películas puede que estén gratis en YouTube porque los derechos ya son muy antiguos. Entonces, eso, algunas versiones puede que estén libres en YouTube. Quizá no así la definitiva y la que Chaplin dijo, ya esta es mi película, pero sí alguna muy cercana cuyos derechos permitan que se vea en YouTube sin ningún problema. Así que si ustedes las encuentran ahí en YouTube, pues también avísenos para compartir el link, o sea, pero legal, legal, es lo que quiero decir, con nuestro auditorio. Y pues sí, pues muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio. Recuerden dejarnos también una valoración, una estrellita, un me gusta, un comentario, sobre todo en nuestras plataformas de podcasting. Eso nos puede ayudar mucho. Comentarios en YouTube, estrellitas en Apple Podcasts, en iVoox, todo eso. Nos haría muy felices saber de ustedes de esa manera. Y en Spotify también. Y en Spotify. Bueno, pues muchas gracias a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno por todo su apoyo y por su invaluable trabajo. Recuerden que también tenemos nuestra página www.cinegrafia.com.mx. Muchas gracias, Julio Muñoz. Gracias, Alberto. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Cineautopsias.
podcast de cine.